Buenas noches, chicos, ¿me logran escuchar? Sí, Ok, perfecto. Vamos a comenzar. Este es el módulo 2, ¿ok? Es más que todo enfocado a la sección de base de datos relacionales en Azure, ¿ok? Aquí vamos a hacer una demostración de cómo poder provisionar una base de datos en Azure SQL, en este caso Azure SQL Database. Vamos a poder consultarla de diferentes tipos de herramientas, tipo el Management Studio, el Azure Data Studio, con la consola de comandos de CMD, como también con la interfaz que te propone en este caso Azure, ¿ok? Vamos a interactuar de diferentes tipos de maneras y vamos a ver las características o los diferentes tipos de aspectos o soluciones que actualmente te ofrece Microsoft a nivel de base de datos relacionales. Ok, entonces comenzamos. La agenda es explorar los servicios, de datos relacionales en Azure. Actualmente tenemos 4 motores de base de datos disponibles a nivel de servicios PaaS. Y muy aparte son que yo puedo crear máquinas virtuales y también poder instalar los motores de base de datos dentro de esta máquina virtual. Vamos a ver los pros y contras en tener una máquina virtual y luego solamente contratar el servicio PaaS, de plataforma como servicio de un motor de base de datos. Vamos a ver, explorar el aprovisionamiento de cómo poder crearlo, para darle, en este caso, a las bases de datos se le denomina el DTU. Eh, el DTU viene a ser como un tipo de cálculo que a cierta base de datos le da un tipo de procesamiento, almacenamiento y capacidad de memoria, Todas estas características de procesamiento, capacidad de memoria, disco y todo lo demás, se calcula y se le da un determinado medida que se le denomina DTU, A nivel de Azure. Y vamos a ver ahí más o menos los costos de cuánto sería y también dependiendo de la capacidad que va a ser nuestra base de datos. Lo bueno aquí en Azure es que yo puedo que crezca mi base de datos de manera muy simple, como también la puedo reducir si yo la requiero para poder hacer pruebas, por ejemplo. Y vamos a consultar los datos relacionales en Azure. Como pueden ver, son los fundamentos, más que todo aquí no entramos a mucho detalle, a profundidad, por ejemplo, hacer alta disponibilidad o redundancia geográfica, entre otros, simplemente es el aprovisionamiento de la base de datos en sí. En eso se enfoca, en este caso, en la sección del examen de certificación. Ok, entonces la primera lección es explorar los servicios de datos relacionales que actualmente mantenemos en Microsoft Azure. Lo que vamos a ver o el objetivo de esta primera lección es qué es Azure Data Services, que son los servicios que te provee actualmente Azure, que es el proveedor en este caso. Existen muchos proveedores, en este caso nos estamos dedicando simplemente a Azure. Existe la sección de Huawei, AWS, los de Google, entre otros. En este caso simplemente el proveedor vendría a ser Azure. Y vamos a ver, Azure Data Services son los servicios que te provee actualmente de datos, en este caso Azure. También tenemos la sección de infraestructura como servicio frente a PaaS, Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver SQL Server en máquinas virtuales, de Azure, cómo se pueden provisionar. Vamos a crear un Azure SQL Database y también las otras soluciones que podemos tener, que es Postgres, MySQL y MariaDB. Para estos 3 casos simplemente se da como una pequeña definición qué es lo que contiene cada uno de ellos, pero no se va a provisionar o se va a dar un ejemplo como demostración. Simplemente nos vamos a basar en Azure SQL Database. En donde ustedes sí pueden crear el ejemplo o lo van a encontrar en el Microsoft Learn. Yo les voy a mostrar cómo ustedes lo pueden hacer en la misma consola de Microsoft Learn si quieren hacer el ejemplo de cada uno de ellos. Y es muy simple. Entonces, ¿qué es Azure SQL Data Services? Bueno, Azure ofrece distintas opciones para ejecutar un sistema de administración de base de datos en la nube. En este caso, Azure Data Services pertenece a la categoría PaaS, que significa plataforma como servicio. Quiere decir que en este caso nosotros no estamos adquiriendo un servidor, ni un sistema operativo, ni nada de eso. Solamente en este caso vamos a adquirir el gestor de base de datos y los datos en sí. Los datos nosotros los vamos a proporcionar en sí. Solamente estamos adquiriendo el gestor de base de datos en este caso. Estos servicios son una serie de base de datos
administrados por Microsoft. Microsoft se dedica ya a darle todo el tipo de mantenimiento. Quiere decir que Microsoft se va a dedicar en colocarle el último sistema operativo, en colocarle los últimos parches, en sacar el backup automáticamente. Todo eso se va a encargar Microsoft. Y nosotros más nos vamos a encargar en la sección de los datos en sí, ¿ok? No nos vamos a encargar en toda la parte administrativa. Cada servicio de datos se encarga de la configuración, la administración diaria, las actualizaciones de software y la seguridad de la base de datos. Todo eso se va a encargar ya Microsoft. Todo lo que tiene que hacer es crear la base de datos. Todo lo que vamos a hacer nosotros es crear la base de datos bajo el control del servicio de datos. Azure Data Services está disponible para varios sistemas de administración de base de datos relacionales comunes que actualmente contamos. Pero también tenemos otros servidores disponibles, ¿ok? La primera es de Azure SQL Database, la segunda es de MySQL, tenemos la tercera que es la de Postgres y también la de MariaDB, ¿ok? Vamos a mantener estos motores de base de datos que también podemos tener dentro del servicio de Azure como servicio PaaS. ¿Ok? Esos tienen que tener en consideración, solamente son estos 4 servicios, ¿ok? SQL Azure Database, MySQL, Postgres y MariaDB, ¿ok? Tienen que tener esos 4 en consideración. Son cosas del examen. Vamos a ver la diferencia entre una IaaS y un PaaS. IaaS, que significa infraestructura como servicio, puede crear usted una máquina virtual o podemos crear nosotros una máquina virtual, relacionarlas entre redes virtuales como un centro de datos, como si estuviera en un servidor local. Y aquí podemos instalar el motor de base de datos, ¿ok? Lo podemos instalar, por ejemplo, con un sistema operativo de Windows 10 o Windows Server 2019 y podemos tener un motor de base de datos con SQL Server 2016, 2017 o 2019 en este caso, que es la última versión, ¿ok? Eso podemos hacer en una máquina virtual. En esta máquina virtual, si nosotros tenemos que pagar licenciamiento por el sistema operativo, tenemos que pagar licenciamiento también por el motor de base de datos, y cualquier parche o nueva actualización también nosotros lo tendríamos que hacer de manera manual. Entonces la parte administrativa es un poco mayor aquí. ¿Ok? Y luego de eso también tenemos el servicio PaaS, que el servicio PaaS significa plataforma como servicio. Es una solución, ¿ok? Que se encarga de los servidores, ¿ya? Sistema operativo, base de datos. Nosotros solamente especificamos los recursos que vamos a necesitar, cuánto de disco, cuánto de procesamiento, cuánto de lectura va a tener. A esto se le denomina Azure SQL Database. Si no necesitamos administrar todo, se puede considerar un servicio PaaS, ¿ok? Lo cual genera ahorro porque no vamos a necesitar ni capital humano, recursos físicos como servidores, discos, entre otros. Por eso pueden ver en la gráfica, el servicio PaaS, ¿no? Se encuentra en la parte de abajo, ya que va a ser de menor esfuerzo administrativo porque todo se encarga Microsoft y también es la de menor gastos que vamos a tener, porque no vamos a tener personal para que haga toda la parte de administración de base de datos, mantenimiento de los servidores, ni nada de eso. La segunda opción es IaaS, porque IaaS es tener una máquina ya en la nube, pero nosotros no vamos a ser responsables de los parches, en este caso de los sistemas operativos, vamos a pagar también el licenciamiento de la base de datos, entre otros. Para esto sí vamos a necesitar también un personal para poderle sacar backup y otras cosas, tanto a la máquina virtual como también al motor de base de datos. Lo único que no vamos a ahorrar aquí es no tener cosas físicas, ¿no? No vamos a tener un servidor físico en este caso. Y en la cúspide tenemos ya, ¿no? Lo que es físico, cuando ya nosotros tenemos un servidor dentro de nuestra empresa, un servidor ya físico, podemos tener ahí un gran servidor, no sé, de un proveedor, y ahí vamos a instalar nuestra base de datos, y ahí sí vamos a tener personal para poder administrarlo, no tanto un administrador de red o de sistemas, para que instale tanto el sistema operativo, lo coloque en red. También vamos a necesitar un administrador de base de datos para que dé capaz alta disponibilidad a la base de datos, que todos los días se le saque backup, que tenga permisos y otros tipos de actividades que pueda tener. Entonces aquí la actividad física va a ser mucho mayor, tanto a nivel de gastos, porque vamos a necesitar personal, vamos a necesitar recursos, entre otras cosas, como también a nivel de esfuerzo. Entonces aquí una de las mejores soluciones es la sección de PaaS. ¿Ok? Eso te va a habilitar mucho porque muchas veces a nivel, por ejemplo, los software factory o las fábricas de software, los que van desarrollando, muchas veces necesitan hacer pruebas muy rápido. Entonces uno lo puede crear
tanto a nivel de PaaS o IaaS, puede poder crear máquinas virtuales, ir probando sus desarrollos hasta que lo necesite y luego simplemente apagar la máquina o simplemente eliminar el tipo de servicio. Entonces, estos tipos de servicios son muy, pero muy prácticos para poder usar. Aquí tenemos tres maneras de implementar SQL Server actualmente en Azure, ¿ok? Tenemos para poder implementar SQL Server en una máquina virtual. Quiere decir que yo hago una máquina virtual con el sistema operativo que yo quiero, ¿no? Puede ser, no sé, Windows Server 2016, Windows Server 2019 o Windows 10. Y luego lo que yo tengo que hacer manualmente es instalar ya el motor de base de datos, que puede ser SQL 2016, 2017, 2019, puede ser la versión estándar o la versión Enterprise, dependiendo del tipo de licenciamiento que nosotros deseamos pagar en este caso, ¿ok? Pero ahí nos vamos a encargar de todo de la máquina virtual. La otra opción es que yo también puedo tener una instancia administrada de Azure SQL Database. Este servicio apareció hace cerca de 2 o 3 años. Es nuevo en sí. Es la instancia, lo que va a hacer es que yo creo una instancia y dentro de esta instancia yo puedo tener varias bases de datos, ¿ok? Puedo tener varias bases de datos. Por ejemplo, si mi organización tiene 10 bases de datos, para mí lo más sencillo va a ser crear una instancia y dentro de esta instancia colocar todas mis bases de datos, lo cual va a ser mucho más sencillo de poder administrar. Y la última opción que tenemos, Azure SQL Database, es simplemente crear una base de datos y lo que va a hacer Microsoft es automáticamente colocarla a un servidor para yo poder conectarme, ¿ok? Entonces tenemos estas tres maneras. SQL Server en una máquina virtual, ¿ok? Yo voy a manejar el sistema operativo, instalar el mismo motor de base de datos, luego ya también implementar cada una de las bases de datos de mi organización, lo cual es un poco más manual, ¿no? O va a requerir más de mi parte. La opción de instancia administrada de Azure SQL Database es manejar una instancia y luego colocar todas mis bases de datos dentro de esta instancia, lo cual va a ser un poco mejor porque voy a poder administrar varias bases de datos en una misma instancia, que es muy parecida a cuando la manejamos de manera local. Y la última, que es Azure SQL Database, es simplemente poder implementar una base de datos. Automáticamente lo que va a hacer Microsoft es darme un servidor, ¿ok? Tenemos esas tres opciones. La primera opción que vamos a tener en la máquina virtual, como le había dicho, es la sección de infraestructura como servicio, ¿ok? Porque es implementar la máquina en sí. Y las otras dos opciones que tenemos, tanto de instancia administrada de Azure SQL como Azure SQL Database, es el servicio PaaS o de plataforma como servicio. En este caso, simplemente nos basamos en el motor de base de datos y en los datos, ¿ok? No necesitamos preocuparnos ni por sistema operativo, ni por licenciamiento, ni nada de eso. SQL Server en máquinas virtuales de Azure, ¿ok? SQL Server en máquinas virtuales es una solución IaaS, como habíamos dicho, que permite a los usuarios utilizar versiones completas de SQL Server en la nube, sin tener que administrar ni un hardware local. No vamos a tener nada físico en este caso. Lo bueno de esta sección es que tiene compatibilidad con SQL Server local garantizada. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, por ejemplo, desean armar un entorno, ¿ok? Muchas veces en los software factory o las empresas lo que requieren es armar, por ejemplo, entornos de pruebas de estrés para poder saber qué tan bien funcionan nuestras consultas, el tiempo de respuesta que puede tener la aplicación completa, ¿no? O de carga de datos y el tipo de transaccionalidad que puede tener. Entonces armamos escenarios para poder saber el tipo de estrés que puede tener directamente la aplicación. En este caso podemos armar una máquina virtual con las mismas características de la base de datos o del servidor local que mantenemos en la empresa. Colocamos toda nuestra base de datos y podemos simular nuestros escenarios. En este caso podemos configurar todo lo mismo que tenemos en nuestra base de datos local. ¿Por qué? Porque es muy parecido, ¿no? Es un servidor que podemos colocar nuestra base de datos de SQL Server 2016, 2017 o 2019. Y podemos configurar todo, pero todo igual a nuestra base de datos local. Lo cual, eso no sucede en los demás servicios PaaS, ¿ok? Lo único que sucede es en la sección de infraestructura como servicio. Eso lo tienen que tener en consideración porque es pregunta de examen. Si yo deseo colocar mi configuración tal cual, ¿ok?
lo que me va a servir es una sección de infraestructura como servicio, ya que voy a tener una máquina virtual en donde yo puedo configurar a como yo quiera, ¿ok? El motor de base de datos en sí, porque es una máquina virtual. Entonces, eso tengan en consideración, que si yo quiero una configuración tal cual como mi base de datos local, en este caso voy a elegir una sección de infraestructura como servicio. El cliente lo va a administrar todo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer todas las actualizaciones del sistema operativo, actualización del software, copias de seguridad y réplicas, ¿no? Tenemos que sacarle backup a la base de datos como también backup a la máquina virtual. Entonces, todo eso lo vamos a realizar nosotros mismos. Vamos a necesitar un administrador de base de datos o si no, un administrador de sistemas o de red. Y en este caso también es pagar por el servidor y la licencia, como les digo. Vamos a pagar en este caso por varios tipos de características que se implementan cuando creamos una máquina virtual, que va a ser el servidor, alguna sección de red, una sección de VPN, porque se tiene que conectar de manera segura, y luego también el licenciamiento que voy a tener por la base de datos. Entonces son varios servicios que nosotros vamos a requerir para poder pagar. Esto puede ser un costo mayor a lo que sería un servicio PaaS. No por cada base de datos, ¿no? Yo puedo tener aquí N base de datos dentro de esta máquina virtual. Depende mucho ya la característica o el requerimiento que tenga nuestra máquina virtual. De eso también se va a basar nuestro cobro. La otra opción que tenemos es Azure SQL Database. En este sí es el servicio PaaS. ¿Ok? Este es uno de los más usados en sí dentro ya del motor de base de datos o uno de los servicios de Microsoft Azure. Azure SQL Database es una oferta PaaS en donde los usuarios crean un servidor de base de datos, ¿ok? Administrado en la nube y luego implementan las bases de datos en el servidor. Quiere decir que cuando yo voy a crear mi máquina, en este caso el servicio de la base de datos, yo le voy a decir también sobre qué servidor se va a crear. Yo le voy a colocar un usuario y un password para poderme conectar a este servidor y yo al poder conectarme al servidor recién voy a tener yo autenticación o permisos para poder consultar esta base de datos. ¿Ok? Es una opción de bajo costo en una administración mínima. Aquí la administración es muy mínima porque automáticamente ya aquí Microsoft se encarga de todo en el sistema operativo, te da todas las actualizaciones, todos los parches y también te va a sacar los backups en automático. ¿Ok? No vamos a necesitar que nosotros realicemos los backups o los respaldos. Ya lo va a hacer ya por defecto el mismo tipo de servicio. Es una de las opciones más simples para poder utilizar. Y la otra opción es que si yo deseo lo último, ¿okay? De las últimas actualizaciones que quiera tener de SQL Server, siempre la mayoría de veces lo tiene ya Azure SQL Database. Porque ya la gente de Microsoft, estas últimas actualizaciones lo hace sobre este tipo de servicio. La mejor opción para proyectos en la nube nuevos con un diseño de aplicaciones flexibles. La mayoría de aplicaciones que se hacen nuevas, ¿okay? Como son muy rápidas de poder implementar y quieren que sea muy escalable, la pueden implementar de esta manera. ¿Okay? Es muy simple y sencillo y de bajo costo. Además, es muy rápido de poder escalar. Y es compatible con sistemas de diferentes cargas. Escala verticalmente de manera rápida sin reiniciar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo un tipo de aplicativo eh, que ahora se viene el Cyber Day, por ejemplo, ¿no? En este mes de octubre o de noviembre. Ay, disculpa. Se cerró. En este mes de octubre o de noviembre viene la sección del Cyber Day. Entonces, lo que yo puedo contratar es un servicio de un Azure SQL Database, ¿no? Que todo el año tiene unos comportamientos básicos, que no tiene mucha carga, mucha transacción, pero justo, por ejemplo, para ciertos días de noviembre, sí lo necesito que tenga más transacciones de lo normal, ¿ok? Porque justamente es el Cyber Day, entonces la gente entra muchísimo más para poder consultar o hacer muchas más transacciones. Entonces lo que yo puedo hacer es escalar este tipo de servicio. Yo capaz lo tengo con un servicio básico, lo puedo colocar a un servicio estándar, simplemente para estas fechas. Y luego de que terminen estas fechas, lo puedo reducir nuevamente, solamente para poder cumplir la necesidad del negocio. Esto es lo que me puede permitir estos tipos de servicios de Azure SQL Database. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos tipos de opciones, una base de datos única y un grupo elástico. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Es que la base de datos única
En esta opción lo que va a hacer Microsoft es administrar el servidor, ¿ok? Microsoft se va a encargar de administrar el servidor donde hemos creado la base de datos y solo nos toca configurar la base de datos, tablas y registros que vamos a insertar en este caso. Se cobra por hora de uso de los recursos. Por cada hora se comienzan a cobrar. Eso vamos a ver que hay una tabla y una calculadora, un calculator, que te va a dar los precios de cada uno de ellos. También se puede configurar sin servidor. ¿Ok? Yo también le puedo decir que no me considere o no me cree el servidor cuando voy a crearla. Pero cuando hago esto, ¿ok? Lo que va a hacer Microsoft es que crea un propio servidor que se puede compartir con otras suscripciones de otros de Azure, ¿ok? Quiere decir, no sé, si por ejemplo el usuario Pepito no crea un servidor, ¿ok? Microsoft lo designa a un servidor X y a mí, yo también que le he dicho que no me cree un servidor, también me lo va a colocar en ese mismo servidor X. Entonces los dos vamos a compartir recursos, ¿ok? No voy a tener recursos dedicados en este caso. Siempre y cuando yo le voy a decir que me lo cree sin servidor. Pero por defecto la mayoría de veces te lo crea con servidor. Depende mucho de uno, qué tipo de configuración va a querer. Y la segunda opción que tenemos es el grupo elástico. ¿Ok? Aquí son varias bases de datos que se pueden compartir los mismos tipos de recursos. Por eso le digo, es como un tipo de instancia. Pero en este caso es que yo voy a tener varias bases de datos y todas ellas van a compartir el mismo tipo de recursos. Solo mis bases de datos pueden usarlo. Quiere decir que si yo tengo 5 bases de datos, estas 5 bases de datos van a poder compartir la misma cantidad de recursos. Por ejemplo, puede haber una base de datos de nóminas, ¿ok? Una base de datos de nóminas de pagos, que puede requerir gran cantidad de procesamiento los fines de mes, pero el resto de días no. Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso es que para la base de datos de nóminas, simplemente la mayoría de recursos se vayan sobre esta base de datos y para el resto de días simplemente ya se distribuye de manera normal sobre las otras. ¿Ok? Para eso no puede servir. Si yo quiero hacer un tipo de poder migrar mi base de datos local a estos tipos de servicios, ¿ok? Para cualquier tipo de servicio, así sea Postgres, MySQL, MariaDB o Azure SQL Database, hay una herramienta de Microsoft que nos va a ayudar a hacer este tipo de paso. Se llama el Data Migration Assistant, ¿ok? Para poder detectar compatibilidad en las bases de datos. Me va a decir si este procedimiento almacenado pasa o no pasa con la versión que tenemos actualmente sobre Azure SQL Database. Me dice que capaz ciertos scripts no pasan porque esos códigos de SQL son antiguos y ya no son compatibles, o cierto tipo de disparadores o trigger ya no son compatibles. Eso me lo va a dar este tipo de herramienta que es el Data Migration Assistant. Y luego vamos a tener que es una instancia administrada de Azure SQL. ¿Okay? La instancia es muy parecida como la que tenemos en un servicio local. ¿Ok? Como muy parecido que tenemos en un servicio local, y nosotros instalamos una instancia y luego dentro de esta instancia puedo colocar yo varias bases de datos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en SQL Server a manera local yo podía instalar hasta 50 instancias? Aquí yo también puedo tener instalado o puedo crear muchas instancias y dentro de cada instancia poder colocar las bases de datos que yo requiera. ¿Ok? Lo que va a permitir es aprovisionar por adelantado recursos de procesos e implementar varias instancias individuales, hasta su nivel de proceso previamente aprovisionado. En este caso, lo bueno es que las copias de seguridad también son automáticas, eso me lo da ya por defecto Microsoft, y las revisiones de software, tanto la supervisión de base de datos y otras tareas ya son administradas por ellos. Esta es la opción más similar también a la opción de una base de datos local. Algunas características sí no va a contar, pero son muy mínimas, ¿ok? Si yo quiero migrar lo más cerca posible a una base de datos local, la opción de instancia, ¿ok? Instancia de base de datos es una de las mejores opciones. Con cerca casi del 100% de compatibilidad con SQL Server local, por eso dice, y es compatible con otros servicios de Azure, ¿ok? Es compatible con otros servicios de Azure en este caso. Se puede instalar varias bases de datos en la misma instancia y tiene un control total sobre esta instancia, en este caso, como el que tendrá sobre un servidor local. Las instancias administradas dependen de otros servicios de Azure, como Azure Storage, porque la información se va a guardar en un Azure Storage. Para las copias de seguridad, vamos a también necesitar un Azure Event Hub para poder saber cada actividad que se realiza sobre la base de datos, en qué momento se loguean, en qué momento se desactivan, todos estos tipos
se crean con Azure Event Hub y para la telemetría y también Azure Active Directory para la autenticación. ¿Ok? Entonces también van a necesitar varios servicios que también se nos va a adicionar para la sección de pagos. ¿Ok? Eso es algo que podemos tener en consideración. Aquí vamos a tener una instancia administrada de Azure SQL o Azure SQL Database. ¿Ok? A nivel de instancia administrada de Azure SQL, tenemos la instancia única, ¿ok? Que es, como les digo, yo creo una instancia y luego voy a colocar varias bases de datos dentro de esta instancia. Luego voy a tener una segunda opción que se llama grupo de instancias, que es más que todo que estas instancias van a poder compartir la misma cantidad de recursos, ¿ok? Como les había comentado sobre las bases de datos, pero en este caso es sobre instancias. Pero esta sección de grupo de instancias todavía se encuentra en versión preliminar, ¿ok? No está totalmente disponible para poderla colocar, o sea, no está totalmente, puede tener cambios en un futuro cuando uno la quiere implementar. Entonces, simplemente en este caso es para que ustedes puedan probarla. Todavía Microsoft no ha dado el go completo para decir, ya, esta es la definitiva. Puede tener cambios en un futuro. Y luego por Azure SQL Database tenemos la base de datos única, ¿no? Un almacenamiento de hiperescala que puede ir escalando hasta de 100 terabytes, dependiendo mucho el servicio que nosotros tengamos, si va a ser básico, estándar o empresarial. Es informática sin servidor, lo puedo tener sin servidor, y también un servicio totalmente administrado, en este caso por Microsoft. Y la sección del grupo elástico es compartir recursos entre múltiples bases de datos para optimizar el precio. ¿Ok? Eso es lo bueno que puedo tener. Y también tengo la sección de administración de rendimiento simplificado para múltiples bases de datos. Como mis bases de datos van a compartir recursos, hay algunas que en ciertos momentos van a tener mayor cantidad de recursos que otras, y eso también lo voy a poder administrar yo o lo voy a poder monitorear en qué momento sucede eso, para yo poder tener un tipo de consideración sobre el negocio. Y un servicio también totalmente administrado por Microsoft. Como pueden ver, es muy simple la opción, instancia sobre base de datos y simplemente un Azure SQL Database. Muy aparte de esta sección de Azure SQL Database, ¿okay? Que en este caso es el servicio de Microsoft, ahí vamos a tener otros motores de base de datos, ¿okay? Que son Azure Database para Postgres, Azure Database para MySQL y también la sección de MariaDB. Bueno, Postgres es una base de datos híbrida, ¿no? De objetos relacionales y también como no relacionales. Puede almacenar datos en tablas relacionales, pero es una base de datos de Postgres, también me permite almacenar tipos de datos personalizados con sus propias propiedades no relacionales, ¿ok? A lo tipo JSON, todo eso me va a permitir este tipo de opción de Postgres. Luego voy a tener la sección de MySQL, que es una de las bases de datos que mayor consideración tienen al poder crear aplicaciones de código libre. Entonces la opción de MySQL comenzó siendo un sistema de administración de bases de datos de código abierto y fácil de usar, aunque actualmente ya hay una sección de pago de MySQL Workbench. Es la base de datos relacional de código abierto líder para aplicaciones apiladas actualmente que se usan en Linux, Apache y también con código PHP. Y por último vamos a tener la opción de MariaDB. MariaDB es un sistema de administración de base de datos más reciente, es algo nueva comparado con los demás, creado por los desarrolladores también de MySQL. ¿Ok? Desde entonces, el motor de base de datos se ha reescrito y optimizado para poder mejorar el rendimiento. Siempre va sacando nuevas versiones porque también es una sección de código abierto. Y MariaDB ofrece compatibilidad con Oracle Database, ¿ok? Que es otro motor de base de datos también pero muy usado actualmente. En este caso vamos a ver algunas de las ventajas de Azure Database, ¿ok? Para Postgres, MySQL y MariaDB. Bueno, las bases de datos totalmente administradas de la comunidad, ¿no? Hay un montón de información de la comunidad sobre estas bases de datos porque son de código abierto, en este caso para MySQL y MariaDB, y los lenguajes con los que está familiarizado. Entonces vamos a encontrar pero muchísima información sobre estos motores de base de datos. Tenemos, como es un servicio de Azure, automáticamente un servicio de Azure Data Services, vamos a tener alta disponibilidad. Quiere decir que tenemos casi el 99.95% de disponibilidad de la información o de nuestra base de datos en el año. ¿Ok? En este caso nuestros datos van a estar seguros y disponibles sin la necesidad de costes adicionales. Por ejemplo, en este caso ya Microsoft por defecto le saca backup,
Depende mucho el tipo de servicio para poder saber que el tiempo de atrás, ¿ok? O el tiempo de la última vez que le hizo backup. Depende mucho del servicio. Si es un servicio básico, te lo saca 7 días. Y si es un servicio estándar o enterprise, te lo sacaba hasta 35 días para poder yo decirle, por ejemplo, yo quiero restaurar mi base de datos a la semana pasada o martes 7 de la noche. Hasta ese día lo quiero yo restaurar esta nueva base de datos. Entonces, eso lo puedo hacer. Tengo para la sección básica 7 días hacia atrás y la sección eh, estándar y empresarial hasta 35 días. Va a depender mucho el tipo de servicio que podamos tener. Voy a tener también una sección de rendimiento y escalado inteligente, ¿no? Como yo en este tipo de servicios, rápidamente si yo lo requiero, puedo escalar y darle más o más recursos a estas bases de datos. Con esto voy a mejorar el rendimiento con inteligencia integrada y hasta 16 terabytes de almacenamiento. ¿Ok? Tengo la sección de seguridad y cumplimiento líderes en el sector porque tenemos acá un servicio en Azure que se llama Advanced Threat Protection que actualmente me va a identificar estos hilos para poderse conectar de manera segura. Y también voy a tener la integración con el sistema de Azure. Yo lo puedo considerar con otros tipos de servicios. Por ejemplo, puedo tener mi aplicación en MySQL, en este caso como motor de base de datos, yo colocarlo con una app en Azure que está codificado en PHP, estas integrarlas o colocarlo sobre un servidor en sí para que conversen. Tengo a disposición todo el servicio de Azure para poderlas integrar de manera muy, pero muy sencilla. Entonces, en este caso, miren, vamos a ir a la sección de preguntas. Como pueden ver, en este caso es muy simple, no es tan complejo. Solamente nos basamos en estos 4 servicios fundamentalmente y también la sección de IaaS y PaaS. ¿Ok? En la primera pregunta es, ¿qué implementación requiere la menor cantidad de cambios al migrar una solución local de SQL Server existente? ¿Se acuerdan cuál es la más similar, ok, a SQL Server? La que no necesitaría tener ni un tipo de cambio. ¿Cuál es? Una instancia administrada de la base de datos de Azure SQL, SQL Server ejecutándose en una máquina virtual o una base de datos única de base de datos de Azure SQL. Acuérdense que la última no debería ser porque Azure SQL tiene varias cosas que le van a faltar sobre una base de datos local. ¿Ok? No tiene el browser de SQL Server y no tiene varios tipos de servicio en sí. La Exacto. segunda. En este caso sería SQL Server en una máquina virtual, ¿ok? Porque Yes. es lo mismo, ¿no? Manejar un sistema operativo y ahí voy a tener todas las capacidades para yo poder configurarlo. Entonces, perfecto. Es SQL Server ejecutándose en una máquina virtual. La segunda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la ejecución de SQL Server en una máquina virtual es cierta? Debe instalar y mantener el software para el sistema de administración de base de datos usted mismo, pero las copias de seguridad son automáticas. La instalación y el mantenimiento de software están automatizados, pero debe realizar sus propias copias de seguridad. O la última, es responsable de todas las instalaciones y el mantenimiento del software y de la realización de copias de seguridad. ¿Cuál piensan que es? La última es verdadera. Exacto, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos comentado que cuando yo creo una máquina virtual, yo me voy a encargar de todo, del sistema operativo, de sacar backup, de hacerle los parches, de todo. Entonces, en este caso, sería la última opción. Yo voy a ser responsable de todas las instalaciones y el mantenimiento del software y de la realización de las copias de seguridad. Listo. Y por último, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la base de datos de Azure SQL es cierta? El escalado vertical tendrá efecto cuando reinicie la base de datos. El escalado horizontal tendrá efecto cuando reinicie la base de datos. ¿Ok? O el escalado vertical u horizontal tendrá efecto sin reiniciar la base de datos SQL Server. ¿Ok? O La sí. última. La última. Sí. Es verdad, es la última, ¿no? Lo que no necesito, yo solamente yo le puedo hacer el cambio en el mismo portal de Azure, le puedo decir que ya no sea una versión básica, sino la puedo cambiar a que sea una versión estándar. Entonces, automáticamente lo va a hacer el servicio sin necesidad de reiniciar la máquina. O sea, nunca se va a parar el negocio o el usuario nunca va a saber que hemos cambiado o le hemos dado más recursos sobre este tipo de servicio.
Aquí tenemos una sección más que es la sección de prueba de conocimiento. Cuando se usa una instancia administrada de la base de datos de Azure SQL, ¿cuál es la forma más sencilla de implementar las copias de seguridad? Configuración manual del servidor SQL, crear una tarea programada para realizar una copia de seguridad, o las copias de seguridad se administran automáticamente. Acuérdense, es un servicio PaaS. Tanto Azure SQL como las instancias son servicios PaaS. Lo último. Exacto, sería la última, ¿no? Siempre los servicios PaaS automáticamente ya te dan alta disponibilidad. Quiere decir que siempre tu base de datos o tu servicio va a estar disponible. Y lo que va a hacer también es sacarte las copias de seguridad automáticamente. ¿Ok? Acuérdense, siempre los servicios PaaS hacen eso. ¿Ok? Tanto Azure SQL Database como también la opción de instancias. Entonces, la última es, ¿cuál es la mejor manera de transferir los datos de una base de datos de Postgres? Que se ejecuta de forma local. Yo tengo mi Postgres en mi servidor local, ¿okay? en mi empresa, y lo queremos nosotros migrar a una base de datos que se ejecuta en el servidor de Azure SQL Database para Postgres. ¿Cuál es la mejor manera de transferir estos datos? ¿Okay? Entonces, la primera opción es exportar datos de la base de datos local e importarlo manualmente a la base de datos que se ejecuta en Azure. La segunda tenemos descargar un archivo de copia de seguridad de la base de datos Postgres en la base de datos que se ejecuta en Azure. Y por último es usar los servicios de migración de base de datos de Azure. ¿Cuál piensan que es? Eso también lo dijimos. La última. Exacto, sería la última. Acuérdense que para yo poder migrar cualquier servicio de base de datos, necesito utilizar una aplicación de Azure que se llama Data Migration, ¿ok? Azure Data Migration, en este caso. Esta me va a decir qué puede pasar y qué cosas no pueden pasar, qué objetos pueden pasar. Capaz un procedimiento almacenado no puede pasar, capaz un trigger no puede pasar, o capaz una vista por una sentencia que te pueda tener un CTE, un Command Table Expression, o una tabla temporal que no pueda pasar. Entonces, eso me va a dar este tipo de herramienta, el Data Migration Assistant. ¿Ok? Se llama Data Migration Assistant, me va a decir todo eso. Entonces, esta es la primera sección, tener un conocimiento básico de cada uno de los servicios de Microsoft Azure, en este caso, para la sección de exploración de datos relacionales. Vamos a ir a la sección 2 ya, para poder nosotros ya explorar o poder crear una, en este caso, un Azure SQL Database. Entonces, en esta sección 2 vamos a ver cómo explorar el aprovisionamiento. Aprovisionamiento significa es ya poder crear, ¿no? Y poderle dar todos los recursos. Y la implementación de servicios de base de datos relacionales de Azure, ¿ok? Lo que vamos a hacer en este caso es suministrar los servicios de datos relacionales, poderlos configurar, explorar, ¿ok? Vamos a dar un par de vueltas sobre los servicios en el portal de Azure y explorar la seguridad, cómo podemos conectarnos en este caso. Hay una demostración en este caso, pero lo vamos a hacer nosotros en tiempo real, ¿ok? Lo vamos a hacer de la mano. Entonces aquí el video igual al final lo pueden ver, si no, se encuentra en inglés, pero nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera de igual forma. Eso lo vamos a hacer al finalizar la lección 2. Entonces para poder configurar, tengo yo una opción de configuración básica, conectividad de red, configuración adicional y la sección de etiquetas y revisión y creación. Entonces, para eso, vamos a ir a nuestro portal, ¿ok? Yo les voy a abrir aquí mi portal para que lo puedan ver de una mejor manera. ¿Ok? Este es mi portal de Azure, ¿ok? Como les había comentado yo en la clase anterior, aquí los habíamos creado, yo le había dado una presentación de cómo ustedes pueden crear su cuenta de Azure y todo en la primera sección, en la primera lección. En este caso, miren, todavía me quedan $96, ¿ok? Para poder utilizar. Creo que es suficiente para las siguientes 2 sesiones todavía que nos quedan para poder crear una base de datos de Cosmos DB y también un Synapse Analytics, ¿ok? Que es la última sección. En este caso, ¿ok? Tengo $96, voy a crear un tipo de recurso. Lo primero que voy a crear aquí es un grupo de recursos. Un grupo de recursos vendría a ser como un folder o una carpeta en donde yo voy a colocar todos mis recursos. Mi base de datos, puedo tener ahí mis máquinas virtuales y todo lo demás. ¿Para qué me va a servir esto? Para yo poder administrar este recurso o este grupo, voy a poder administrar todos mis recursos ahí. Y los puedo alojar yo en una sección geográfica
en específica. Por ejemplo, le puedo decir que puede estar en oeste de Estados Unidos, en este de Estados Unidos, le puedo decir que puede estar en Europa. Entonces, todos mis recursos van a estar alojados en una sección geográfica en específica, lo cual va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, capaz mis aplicaciones o mis clientes, mis usuarios, son de Europa. Entonces, lo que yo voy a hacer es que en vez de crearlo aquí en América, porque la latencia va a ser mucho mayor que ellos se conecten de Europa a América, lo que voy a hacer es crear yo un grupo de recursos, ¿no? Para que ellos se conecten sus aplicaciones solamente en Europa, entonces la latencia va a ser mucho menor, porque ya el servidor se encuentra en Europa y ellos también se encuentran en Europa. Entonces va a ser mucho más sencillo el tipo de conexión que puedan tener. Me pregunta si se grabó la primera sesión. Sí, sí se grabó, si no al final yo les paso los links de las sesiones donde las tengo y también ahí les puedo compartir lo que sería las presentaciones, ¿ok? Ahí les comparto la grabación del video. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear, ¿ok? Un grupo de recursos. Entonces aquí en el mismo portal le voy a dar grupo de recursos, ¿ok? Aquí tengo este, yo ya había creado la clase anterior de P900, pero vamos a crear uno nuevo, ¿ok? Le voy a dar aquí la opción de crear. Ok, lo voy a dar aquí en la opción de crear. No salió, se ha quedado pegado. Ok, aquí me va a pedir sobre qué es suscripción. Por defecto yo tengo esta que es gratis, que es la que hemos creado, que se llama Azure Subscription. Le voy a decir que el grupo de recursos, ¿cómo se va a llamar? Ok, le voy a decir en este caso que se va a llamar DP900 Demo. Ok, miren, aquí me sale un check, que actualmente es la que yo puedo utilizar. Entonces no tengo yo el nombre copiado ni nada de eso. Y aquí me va a salir la región en donde yo lo deseo utilizar, ¿ok? Por eso aquí van a tener los diferentes tipos de opciones donde voy a querer implementar actualmente este grupo de recursos. Le voy a dar en la opción de Oeste de Estados Unidos 2, por ejemplo, en este caso, que es una de las cosas. Lo bueno de aquí, o uno tiene que verificar que no en todas las regiones funcionan todos los servicios. Hay algunos servicios en específicos que no funcionan en ciertas regiones. Entonces hay que saber qué regiones aceptan todo y qué regiones no. Las de Estados Unidos mayormente te aceptan todos los tipos de servicios. ¿Okay? Entonces por eso estoy probando con esa sección de Oeste Estados Unidos. Le voy a colocar simplemente la opción de revisar y crear, ¿ok? Y le coloco simplemente en la opción de crear. Entonces miren cómo va a comenzar a crear, ¿ok? Va a comenzar a crear. Listo, ahora ya tengo este grupo de recursos que se llama DP900 Demo, que es el último que acabamos de crear. Entonces, miren, yo voy a entrar a esta sección de DP900 Demo. Acuérdense que un grupo de recursos es para yo poder alojar simplemente todos los recursos. O sea, puedo alojar ahí mi máquina virtual, mi base de datos, mi aplicación y todo lo demás. Entonces, es para poder administrar de una mejor manera este grupo de recursos y todos ellos alojarlo en una misma sección geográfica en específico. Entonces aquí, miren, lo voy a decir DP900 Demo. Ok, lo tengo aquí. Le he dado clic y aquí me va a salir este tipo de consola donde voy a tener toda la sección de administración o propiedades directamente sobre ese grupo de recursos. Pero aquí en la parte superior me sale para yo poder crear qué tipo de servicio voy a crear yo voy a querer crear sobre este grupo de recursos. Miren, le voy a dar aquí en la opción de crear. Ok, le voy a dar aquí en la opción de crear. Y me va a salir yo al darle clic en la opción de crear, qué cosa actualmente yo deseo crear. ¿Ok? ¿Qué tipo de servicio? Aquí voy a encontrar un sinfín de servicios. Ustedes lo pueden aquí categorizar. Miren, tengo por inteligencia artificial, por análisis, ¿no? Por inteligencia artificial, por cadena de bloques, por procesos que deseo crear, las que son de base de datos, ¿no? Miren, base de datos por la instancia, como le digo, SQL Database, Cosmos DB, Postgres, tenemos la sección de MySQL, Redis, tenemos un sinfín de servicios aquí que yo podemos implementar de cada uno de ellos. En este caso me voy a venir acá a la sección de base de datos y la que yo voy a elegir va a ser SQL Database, ¿ok? Entonces le coloco SQL Database y aquí me da lo bueno ahora, Microsoft me da estas tres secciones. Directo para yo poderla crear, ¿ok? Directo para yo poderla crear. Me dan la opción de documentos para mandarme a la documentación de Microsoft para que yo pueda aprender. Y también me manda a los cursos de Microsoft Learn para yo poder llevar el curso, ¿ok? Directamente, por ejemplo, este de Azure Data Fundamentals. Entonces tengo yo las tres secciones si yo quiero tener un poco más de conocimiento sobre estos tipos de características. Yo en este caso, como es nuestra primera demostración, le vamos a dar en la opción de crear. Le doy clic en la opción de crear.
Miren aquí, ok, tengo la opción. Al darle la opción de crear, miren aquí tenemos la misma suscripción del mismo grupo de recursos, porque lo que estamos haciendo es el mismo grupo de recursos, las opciones se van heredando. ¿Se acuerdan que el grupo de recursos es como una carpeta? Y yo dentro de esa carpeta tengo un pequeño archivo que sería esta base de datos. ¿Ok? Es así más o menos el escenario. Entonces, en este grupo de recursos yo le había dicho que iba a utilizar la suscripción 1, ¿no? De Azure, y también se iba a alojar en oeste de Estados Unidos 2. Por eso pueden ver, miren, aquí tengo Azure Subscription 1, ¿ok? Y aquí también tengo, miren, que se encuentra en este servidor actualmente. Yo le voy a decir que el grupo de recursos que voy a utilizar, en este caso va a ser DP900 Demo, ¿ok? Aquí, sobre este de aquí lo voy a utilizar. El nombre de la base de datos, le voy a decir que va a ser DB, ¿ok? Fundamentals, ¿ok? Así se va a llamar, DB Fundamentals, es más que todo por el curso. El nombre del servidor, yo no tengo creado ningún servidor yo directamente en este grupo de recursos, porque es nuevo que acabamos de crear. Entonces voy a crear yo un servidor. Si yo no le creo ni un servidor, acuérdense lo que hacía Microsoft era colocarme un servidor por defecto que yo iba a poder compartir con otros suscriptores que puedan tener Microsoft Azure. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es crear uno nuevo. Le coloco simplemente la opción de crear nuevo. Y aquí, miren, en la parte derecha me sale para poderlo crear. Entonces, aquí yo le voy a decir el nombre del servidor. Le voy a colocar db, ¿ok? Db demo, ¿ok? Db demo le voy a colocar. Ahí está en db demo 2, lo voy a colocar. El nombre del servidor especificado ya está en uso. Lo voy a colocar db demo clase. A ver. Ahora sí, miren, ya me salió los dos checks que lo puedo utilizar. Perfecto. Inicie de sesión del administrador. Le voy a colocar mi nombre, Jorge. Ok. Ok, Jorge. La contraseña le voy a colocar. Le voy a colocar en este caso la contraseña. Ok. Aquí también la contraseña. Listo. Y aquí miren, por ejemplo, van a poder ver que no puedo crearlo yo en esta configuración, que es del centro sur de Estados Unidos por defecto. Pero no se preocupen que yo lo voy a crear aquí, lo vamos a cambiar. Le voy a colocar oeste Estados Unidos 2, le habíamos colocado. ¿Ok? Oeste Estados Unidos 2, que habíamos creado nuestro servicio. Y aquí le vamos a dar simplemente la opción de aceptar. Le damos, miren, en la opción de aceptar. Listo. Ya lo tengo aquí. Y aquí me dice si quiero usar yo un grupo elástico de SQL, ¿no? Para yo poder compartir recursos con otro SQL. En este caso no, porque es nuestra primera base de datos que vamos a crear. Simplemente le vamos a colocar no. Y aquí miren, vamos a ver qué tipo de recursos le vamos a nosotros a dar para que nos pueda brindar. En este caso se encuentra con un estándar que es un 10 DTU. Acuérdense que el DTU que yo les había comentado es para saber la capacidad que va a tener, ¿no? De procesamiento, de disco, de memoria, entre otros. Actualmente, miren, 10 DTU es 250 gigas. Nosotros lo podemos cambiar, simplemente le vamos a dar aquí donde dice configurar base de datos. ¿Ok? Aquí lo podemos cambiar, miren, aquí tenemos la calculadora aquí al lado. Yo lo puedo aquí aumentar, ¿no? Miren, si yo lo voy aumentando, ¿cuánto puede costar en sí cada uno de ellos? ¿Ok? Va aumentando, miren, va siendo cerca de $300. Este ya sería la sección S4. Y así podemos ir aumentando y aumentando cada uno de ellos. Yo en este caso lo voy a colocar en el tamaño más pequeño, ¿ok? ¿Por qué lo voy a colocar en este tamaño más pequeño? Porque estamos haciendo una demostración y si lo coloco un tamaño mucho mayor, se va a consumir mi saldo, ¿no? Que solamente actualmente tenemos cerca de $100. Entonces aquí lo voy a colocar así y lo voy a colocar que va a ser de 2 gigas. Miren aquí, simplemente el DTU más barato, que es el estándar 0, ¿no? Ese 0. Y le voy a colocar aquí, simplemente va a tener 2 gigas. ¿Ok? Para que no se acabe directamente nuestro saldo. Le coloco aquí en la opción de aplicar. ¿Ok? Ya tenemos esta opción. ¿Ok? Ya tenemos esta opción. Aquí en la sección de arriba, en las pestañas, vamos a encontrar las demás. Miren, por ejemplo, tenemos la sección de redes, que ya por defecto ya Microsoft me lo comienza a sacar. Aquí no hay mucho tipo de configuración. A nivel de seguridad, que va a ser por defecto una configuración de SQL Server. O yo también lo puedo cambiar para que poder conectarme a nivel de Azure Active Directory. Y aquí también tenemos la opción de configuración adicional, que yo le puedo decir,
si va a ser una base de datos en blanco para poder iniciar o cómo yo deseo iniciarla. Yo en este caso, miren aquí, sale origen de datos, ¿ok? Como estamos haciendo una demostración, aquí miren me sale la opción de usar datos existentes. Por defecto se encuentra la opción de ninguno. Yo puedo subir una copia de seguridad, quiere decir un backup con un punto back, ¿ok? O también yo puedo decirle que simplemente me cree la base de datos de muestra. La base de datos de muestra por defecto es Adventure Words, ¿ok? Adventure Word LT me la va a crear de muestra, ¿ok? Para yo poder utilizar un par de datos y poder consultarlos. Entonces le voy a decir que voy a utilizar Adventure Word LT, ¿ok? Se creará como base de datos. Aquí tengo la opción de etiquetas, no le voy a colocar nada en sí, no tengo ningún tipo de recursos para poder etiquetar. Y la opción de revisar y crear, más o menos cuánto me va a costar el estimado al mes. Miren, esta base de datos muy pequeña me va a costar cerca de $15 de manera mensual, lo cual es muy, pero muy barato, ¿no? Es como cerca de 50 soles o 60 para poder yo tener mi base de datos en línea con cualquier tipo de aplicación. Entonces aquí lo que le vamos a hacer es darle simplemente la opción de crear y va a ir creándolo, ¿ok? Va a ir creándolo, comienza a validar y aquí en la parte superior, miren, en esta pequeña campanita, va a ir creando el grupo de recursos. Esto puede demorar un par de minutos, unos 5 por ahí, mientras lo va a ir creando, ¿ok? Entonces, mientras lo va creando, nosotros vamos a seguir con la presentación para no perder tiempo. Un segundo, la presentación. Jorge, una pregunta mientras. Sí. ¿Qué tipo de servicio te permitiría acceder al disco duro aparte del de máquina virtual? Disco duro, ¿tú dices almacenamiento deseas? Eh, Tablas en memoria para crear un file group. Ah, tú puedes crear con un blob storage o un data lake generación 2. Ahí lo que te va a creer es que tú lo puedes leer por un servicio. Por ejemplo, si tú quieres totalmente, o sea, este servicio de Azure SQL Database es a nivel transaccional. Pues si tú quieres hacer consultas totalmente en memoria, el mejor servicio de todos, bueno, o los mejores servicios es Synapse Analytics, ¿no? Que Synapse Analytics lo vamos a ver en el último módulo, pero Synapse Analytics te permite consultar ya a nivel analítico, pero ya a una gran cantidad de datos. Y la otra opción que te permite es hacerlo con Databricks. Databricks te va a permitir también consultarlo con Spark. Lo que hace Spark es que yo puedo crear data frames, cada data frame llevarlo a memoria. Y la memoria es lo más rápido que hay actualmente. Entonces yo me puedo llevar estos conjuntos de datos que puedo tener 10, 20, 100 millones, llevarlo a este data frame y consultarlo de una manera súper rápida. Por ejemplo, en el banco teníamos estos tipos de problemas de que teníamos ciertos tipos de consultas que demoraban cerca de 4 horas, los llevamos a manera de Spark y actualmente demoran 4 o 5 minutos. Pero es más que todo por Spark, que Spark te lo hace muy, muy, muy rápido, ¿no? Eso es lo que Ya, puedes hacer. mi preconsulta era básicamente que ya tengo una solución, una base de datos, pero quiero implementar tablas en memoria y, y necesito crear un file group en el disco, ¿no? Entonces, ¿cómo haría eso? O En no sí, sé qué o software sea, si hay. quieres crear simplemente tablas en memorias, crear tablas en memoria lo puedes hacer con cualquier motor de SQL Server desde la versión 2012 hacia adelante. La buena práctica es, o sea, primero es llevarlo a un CTE, no a un Command Table Expression. No sé si Ajá, has utilizado CTE. sí, sí. Ya, este CTE lo que va a hacer es cargarlo en memoria RAM, pero todavía no la tiene directamente guardado en RAM. Entonces lo que tú vas a hacer es tener este CTE, un pequeño conjunto de datos, lo vas a tener ahí y luego de ahí lo que vas a hacer es cargarlo a una temporal. Ya luego lo que vas a hacer, tenerlo en esta temporal es simplemente ya consultarla, lo cual va a ser muchísimo más rápido. Es más, por ahí yo tengo un link, si no, antes de terminar, te lo paso, que es una de las mejores prácticas, crear primero el CTE, luego llevarlo a la tabla temporal y luego recién consultarla. Es una de las mejoras para poder mejorar consultas.
Ok, porque yo estaba viendo el tema de crear tablas temporales, pero en memoria. Claro, una opción, esa también es una buena opción, pero la curva, la que te recomienda Microsoft como ejemplo en ese caso, es si tengo ya las versiones, por ejemplo, Enterprise, o bueno, ahora ya la estándar me permite en 2017-2019, es llevarlo a un CTE y luego de ese CTE llevarlo a memoria y ya consultarlo. Pero Ok. memoria con la sección de Michi, ¿no? Michi, y el nombre de la tabla y Ajá, luego crear la estructura. No ya. simplemente insertarla directamente y que la tabla luego al final desaparecerla. Con esa opción no, Ah, sino crearla la estructura. Sí. pero esa solución te pide un file group, crear un file group. Y para Es, crear un file group necesito acceso al disco. sí, no necesariamente, o sea, tú puedes, si tú eres un administrador de base de datos, una de las mejores opciones es que tú tengas un file group en donde van a existir todos tus objetos de memoria. Es uno de los requisitos, ¿no? Que vas a tener Así toda la es. sección de TemDB. Ajá. Pero ya, esa sección de TenDB es, tú al momento de haber instalado tu SQL Server, tú le has tenido que decir cuánto de aprovisionamiento va a tener esta sección del TenDB. Y cada cierto tiempo tienes que también eliminar recursos, ¿no? Porque simplemente tus últimas consultas se van a guardar sobre esta TenDB. Y cada vez que cierres tu sesión, se van a eliminar. Entonces, O esa sea, sección de File Group está muy basada en cómo uno ha instalado tu SQL Server. Porque en sí esa sección del file group para TenDB es en la sección de instalación. ya, pero en el aprovisionamiento, aquí en un servicio administrado, Aquí ya por específico. defecto te lo da ya el Azure SQL Database. O sea, tú puedes crear directamente, tú no le vas a decir a qué file group va a ir directamente aquí en Azure SQL Database, sino lo que hace el motor tiene una sección de inteligencia artificial por detrás, que lo que va a hacer es que en cada vez, en cada consulta lo va mejorando. Entonces, si tú vas creando tus consultas de tablas en memoria, automáticamente lo que hace el motor es ya decirte cuál es el mejor camino para darte el tipo de consulta o darte ya directamente la tabla. Ok, entonces no necesito crear el file group, me estás diciendo. No, aquí en Azure SQL Database no se necesita crear nada de eso, solamente de manera local o en tus máquinas virtuales, ¿no? Ahí sí te vas a... Por eso ahí es la sección administrada, tú mismo lo haces, ¿no? Pero aquí como es un servicio PaaS, ya todo eso se encarga Microsoft, Ok, gracias. ¿no? Ok, entonces aquí, entonces, ok, nos habíamos quedado en este tipo de sección. Aquí en la sección de aprovisionamiento, como habíamos podido ver, una configuración básica, ¿no? Para decirle nombre de la base de datos, el inicio de sesión, el servidor, eso lo habíamos visto ahorita en el ejemplo de aprovisionamiento. La conectividad de red, por defecto, me la va a crear ya el mismo Microsoft Azure, a menos que yo ya tenga ya sobre otras bases de datos, yo le puedo decir sobre qué tipo de conectividad va a tener. Pero para este primer ejemplo ya lo habíamos hecho para que simplemente Microsoft me la pueda proveer. Tengo una configuración adicional para decirle que origen de datos, intercalación del servidor, zona horaria, entre otros. Por defecto va a tomar la misma de mi navegador donde yo lo he creado o donde yo he configurado mi cuenta y los términos de privacidad que voy a tener en la parte final. ¿Cómo me voy a conectar? Voy a tener un tipo de directiva siempre, una puerta de enlace para yo poder, en este caso, conectarme a mi base de datos. Yo voy a tener mi aplicación, ¿ok? Por ejemplo, aquí van a tener este pequeño usuario y a través de esta aplicación lo que yo voy a hacer es mandar una solicitud sobre un gateway o una puerta de enlace que me va a decir si actualmente cumplo con los permisos, ¿ok? Tanto el usuario, el password, como también con los permisos para yo poder acceder a esta base de datos, para yo poder acceder a ella. Si yo accedo completamente a ella, luego yo ya voy a poder retornar, en este caso, la tabla, la vista o la consulta que yo voy a hacer. Entonces, una aplicación establece una conexión a la base de datos de Azure mediante la puerta de enlace. Todas las solicitudes después de la primera irán directamente a la base de datos. O sea, la primera vez nomás es lo que va a dar la sección de credenciales para ver si tengo permisos o no, ¿ok? A nivel de credenciales y también de permisos de base de datos. Si ocurre un error al conectarse a la base de datos, la aplicación deberá reconectarse mediante la puerta de enlace. Cada vez que mi sesión se cierra, voy a tener que volver a conectarme.
¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Siempre y cuando sea la primera consulta o la primera petición de solicitud. Y es posible que la aplicación se dirija a una copia diferente de la base de datos que se ejecuta en otro servidor del clúster. Como le hemos dicho, miren aquí en la parte, ay, se nos fue, en la parte de aquí abajo donde pueden ver esas tres bases de datos. Cuando yo creo una base de datos, por defecto lo que hace Microsoft es replicar estas bases de datos en otros continentes, por así decirlo. Entonces, si yo capaz, yo tengo un continente que se encuentra totalmente saturado por un tipo de inconveniente, lo que va a hacer es que mi aplicación se va a redirigir a la otra base de datos que se encuentra en otro continente. Y yo nunca me voy a dar o nunca voy a saber eso. Simplemente ya lo ha hecho la sección de alta disponibilidad de mis bases de datos. ¿Ok? Eso ya lo hace directamente ya Microsoft. Por eso, si hubiese sido eso de manera local, yo hubiese hecho, ¿no? Always on y a sección de distribución distribuida de base de datos. Si mi base de datos 1 falla, automáticamente tome mi base de datos 2. Eso lo hubiese hecho yo a manera local. Pero miren, aquí no tengo que hacer nada de eso. Ya automáticamente Microsoft me va a hacer todo eso. Si mi base de datos falla o tengo un tipo de inconveniente, automáticamente se va a redireccionar a otra base de datos, ya que la tengo replicada. Entonces me va a dar eso alta disponibilidad de mi información. Voy a tener una directiva proxy, ¿no? Para poder, en este caso, conectarme. Es una aplicación que establece una conexión a la base de datos de Azure SQL mediante la puerta de enlace. Y todas las solicitudes irán a través de la puerta de enlace. Siempre voy a mandar una solicitud de la puerta de enlace para yo luego poder consultarlas. Yo puedo también hacer la sección de base de datos redistribuida, quiere decir que yo puedo tener dos bases de datos que he creado al mismo tiempo. Y por ejemplo, si yo tengo una aplicación que se encuentra en Europa, simplemente la conecto a la base de datos de Europa. Y por ejemplo, mis usuarios de América los puedo conectar a mi base de datos que se encuentra en América, lo cual va a dar una mejor performance o un nivel de consulta sobre mi base de datos, ¿ok? O sobre la aplicación de negocio. Y es posible que la aplicación se dirija a una copia diferente de la base de datos que se ejecuta en otro servidor del clúster, ¿no? Esto es lo último que acabamos de comentar. Bueno, la autenticación la tenemos de manera mixta, que significa un tipo de autenticación de SQL Server. Ahí te lo vamos a ver con el ejemplo al momento de conectarnos. Necesitamos autenticación de Windows, a veces de Azure Active Directory, para poder conectarnos a los servicios de Azure. Tenemos que dar una configuración con una conexión trusted o de confiabilidad para poder conectarnos a ella. Y Azure SQL Database, en este caso es primero conectarnos al servidor de base de datos, ¿ok? Primero nos conectamos al servidor y luego recién vamos a dar permiso sobre la base de datos para poder consultarla. En unos minutos vamos a ver el tipo de ejemplo que vamos a tener. Y el control de acceso a la base de datos o de roles que vamos a tener. Tenemos algunos roles ya preestablecidos sobre Azure SQL Database. A nivel de identidad de seguridad, es un objeto que representa un usuario o un servicio que solicita acceso al recurso. Yo puedo crear o podemos tener dentro de nuestra organización usuarios de Azure Active Directory, okay, a nivel de Active Directory, porque el Active Directory se puede replicar sobre un Azure Active Directory y a estos usuarios darles permiso para que puedan acceder sobre mi base de datos. Luego ya que él ya tenga un tipo de usuario, yo a este usuario le voy a aplicar un tipo de rol. ¿Qué tipo de rol va a tener? ¿No? Si solamente va a dar permisos, consultas, lectura, escritura, depende mucho del rol que va a tener este tipo de usuario. Y el ámbito es una lista que enumera el conjunto de recursos o a los usuarios que se aplica el acceso. Yo puedo crear un tipo de grupos como lo creamos en base a datos locales para que en este caso hagan un tipo de actividad en común. Entonces ya lo siguiente que vamos a hacer es ya, como yo ya tengo mi base de datos creada, ¿no? En Azure SQL, lo siguiente que vamos a realizar en este caso ya es hacer las consultas, ¿ok? Vamos a ver la manera de cómo poder conectarnos. Entonces vamos a ir a la demostración. Ok, miren, aquí lo voy a colocar, ok, me encuentro sobre mi Azure, ok, me encuentro sobre mi Azure, aquí lo voy a colocar, le puedo dar en la opción de ir al recurso o bien me puedo ir acá a la sección de inicio para poder ver todos los recursos que actualmente contamos. Le voy a dar en la opción de inicio, ok, de inicio, acá me van a salir todos los recursos que yo tengo, pero en este caso simplemente yo me quiero ir sobre los grupos de recursos, ¿no? DP900 Demo o DP900. El que nosotros hemos hecho para nuestra demostración es DP900 Demo. Entonces aquí le vamos a dar clic para DP900 Demo.
Como pueden ver aquí, yo en DP900 Demo tengo dos servicios. Uno viene a ser, miren, SQL Server este que sale acá el tipo, este viene a ser el servidor, ¿ok? Y el otro viene a ser la base de datos en sí, que se llama DB Fundamentals, ¿ok? Entonces aquí yo tengo el servidor y esta es la base de datos. Entonces lo primero que voy a hacer en este caso es conectarme al servidor. Entonces miren aquí, le voy a dar en esta opción, DB Demo Clase, que ese es el servidor. Ok, este es el servidor. Aquí pueden ver, miren, yo tengo aquí, este es el nombre del servidor para poderme conectar. Aquí le habíamos dado más que todo el nombre, que era Jorge, ¿no? Y luego también teníamos una contraseña o un password. Entonces lo que voy a hacer en este caso es intentar conectarme a la base de datos. Entonces miren aquí, si regreso a DP900 Demo, voy a conectarme aquí a la base de datos que se llama DB Fundamentals. ¿Ok? Aquí hay una opción que dice, miren, editor de consultas, ¿no? Versión preliminar. Le voy a dar clic. Miren, aquí tengo el inicio de sesión para yo poderlo hacer, que se llama Jorge. Le voy a colocar la contraseña. ¿Ok? Le voy a dar a aceptar. Miren, me dicen que no puedo conectarme. ¿Ok? No puedo conectarme por servicios del firewall. ¿Ok? Entonces la sección del firewall se encuentra en el servidor. ¿Ok? No se encuentra en la base de datos. Entonces tenemos que volver. Bien, regresamos a nuestros recursos, por eso le voy a decir que sí, que no guardo los cambios. Me voy a venir en este caso entonces ahora a mi servidor, donde dice DB Demo Clase. ¿Ok? Ese es el primer paso. Yo primero tengo que habilitar el firewall para poder conectarme correctamente. Entonces aquí, miren en la sección de la izquierda, tengo muchas propiedades sobre este servidor, ¿no? Del Active Directory, sobre los grupos elásticos. Pero justo más abajo tengo la opción, miren, donde dice la sección de seguridad. Aquí tengo la sección que dice Firewalls y redes virtuales. Si le hago clic en esta sección de Firewalls, ¿ok? Esto es los firewall, miren, no tengo... El firewall quiere decir la IP de mi máquina que yo estoy utilizando aquí, de mi casa, ¿ok? Para poder conectarme a este servidor, ¿ok? No la tengo yo agregada. Yo lo que voy a hacer es agregarla. Para poderla agregar, simplemente miren aquí en la parte superior, le voy a dar aquí donde dice agregar IP de cliente. Entonces miren, le hago clic. Acaba de agregar. Miren, esta es la IP que yo tengo actualmente desde casa. ¿Ok? Esta es la IP que yo tengo. Simplemente le voy a dar guardar. Está actualizando, miren, la regla de firewall que estamos implementando para poder conectarnos. Miren, ya se encuentra implementada, ya la guardo, ya tiene un check aquí en la parte superior. Listo, ya se encuentra implementada. Entonces ahora me voy a venir nuevamente al grupo de recursos. Me vengo ahora a mi base de datos, DB Fundamentals, ¿ok? Y ahora sí le voy a dar clic aquí donde dice editor de consultas versión preliminar. Entonces miren, le voy a dar clic. Aquí tengo el inicio de sesión Jorge y le voy a colocar la contraseña que le colocamos. ¿Ok? Le vamos a dar la opción de aceptar. Miren, y ya tengo aquí la nivel de consulta. Entonces aquí si verifico las tablas, ¿ok? Las tengo por aquí. Le voy a decir, por ejemplo, acá, select asterisco from sales LT, le voy a colocar customer. ¿Ok? Simplemente aquí la tengo. Le voy a dar aquí en el botón de ejecutar. Miren, aquí ya voy a tener completamente mi consulta. ¿Ok? Completamente mi consulta. ¿Ok? Voy a tener completamente mi consulta. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí, por favor? ¿Alguna consulta hasta ahí? Todavía nos falta todavía para hacer un par de consultas, pero esa es la primera demo para poder, que ustedes mismos lo pueden interactuar, miren, simplemente con el mismo portal de Azure. Ahí luego la siguiente demostración es conectarnos con el Management Studio, con el Azure Data Studio y con la consola de CMD. ¿Alguna consulta hasta la demostración? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, mira, vamos a continuar. Luego de esto, vamos a ir a la sección 3, que es simplemente ya consultar estos datos. Por eso le digo, luego nos vamos a conectar ya al Management Studio. Entonces, aquí miren, para poder consultar los datos es muy similar cuando vamos a consultar los datos de manera local, ¿no? Se maneja el lenguaje SQL, pero para la base de datos de Microsoft existe un lenguaje en específico que es
TSQL, ¿no? Que es Transact SQL. Para Oracle tiene PLSQL, ¿no? Que es Plausible Language en SQL. SQL significa Structured Query Language o lenguaje estructurado de consulta para poder consultar una base de datos. SQL es un estándar que se maneja para todas las bases de datos, ¿ok? Para SAP HANA, para Oracle, para MySQL, para Postgres, SQL. De ahí cada motor ya lo que hace es customizar o personalizar ya el lenguaje para cada motor en específico. Por eso Microsoft para su motor, de que es SQL Server, ya lo personalizó con el Transact, ¿ok? Que es Transact SQL. Entonces lo tenemos aquí. Bueno, SQL Server o SQL es un lenguaje estándar usado en base de datos relacionales, ¿ok? SQL 92 o el famoso ANSI. ANSI e ISO se encarga de mantener los estándares SQL para todos los motores. Los sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Propietarios, tienen sus propias extensiones de SQL, como Transact SQL, como le había dicho, PLSQL y PGSQL, ¿no? A nivel de Postgres. Entonces, cada motor de base de datos puede estandarizar o customizar su base de datos, su lenguaje de consulta. Tenemos tres tipos de instrucciones, que son las DML. Las DML son lenguaje de manipulación de datos. En este caso, ¿no? Para seleccionar, insertar, actualizar o borrar registros. Tenemos los DDL, que son lenguaje de definición. En este caso es para poder crear objetos, por ejemplo, o poder manipular objetos, que diga. Es poder crear, alterar, borrar o renombrar un objeto, tabla, una base de datos, una vista, entre otros. Y la sección de DSL, que es lenguaje de control de datos. En este caso es a nivel de permisos, para poder, ¿no? Darte permisos, darte un revocar o darte una denegación de permiso. ¿Okay? Son las tres estructuras, DML, DDL y DSL. Es un sistema básico que se maneja sobre todos los motores. DML, que es lenguaje de manipulación de datos, acuérdense esa sección, lenguaje de manipulación, select, insert, update y delete. La sección DDL, que es la lenguaje de definición para yo poder manipular los objetos, crear, alterar, borrar y renombrar. Y la última que es DCL, que es lenguaje de control de datos. Más que todo que es la sección de permisos para poder administrar, que es el grant, dar permisos, revoke, de revocar, y deny para poder denegar cualquier tipo de permiso. Las instrucciones de DML son las básicas, ¿no? Select, insert, update, delete, que capaz la mayoría ha podido ir utilizando, ¿ok? Select, que es para poder seleccionar un conjunto de registros. Insert, que es para insertar registros. Update, que es para poder actualizarlos. Y delete, que es para poder eliminar registros o filas ya existentes en una tabla. La cláusula por defecto, ¿ok? La cláusula por defecto que tenemos actualmente de SQL, ¿no? Ese es el estándar, select, from, where, group by y order by. El select es para decirle qué lista de columnas voy a seleccionar. El from, luego del from viene la tabla en específica que voy a yo a contener en este caso. El where es como una condicional para decirle, por ejemplo, que solamente me muestre lo que del sexo que sea masculino o que la edad sea mayor que 18. Entonces, para yo darle este tipo de condición, le colocamos por esta sección where. El group by es para agruparlo por una lista en específico y el order by es para poder ordenarlo también por una columna en específico. Las consultas son muy sencillas, no es mucho trabajo en este caso para poder darle a profundidad. Esta es una consulta, ¿okay? Una de las más sencillas, que es, en este caso estamos seleccionando, ¿no? El código del empleado y lo estamos llevando en este caso por el año. ¿Okay? Lo estamos renombrando esta columna por order year. Lo estamos llamando de la tabla ventas.pedidos, en donde simplemente estamos seleccionando el pedido o el cliente que tenga el ID igual a 71. En este caso vamos a agruparlo para no tener repetidos, lo estamos agrupando donde por el empleado ID y por el año. Y también la opción del having, el having es como un tipo de condición del group by, en donde le vamos a decir que el conteo sea siempre mayor que 1. Que al final lo vamos a ordenar por el código del empleado y por el año. Eso lo vamos a ver en una segunda, un par de consultas, si no en específico. Esos son algunos también ejemplos de poder hacer un insert. Existen dos maneras, ¿no? El insert into y yo luego colocarle sobre las columnas que se van a insertar. O la otra opción directamente es
a colocar las columnas que voy a insertar y luego de la sección de values, colocar todos los registros separándolo por una coma. ¿Ok? Las dos opciones son válidas dependiendo mucho cómo uno se acostumbre para poder utilizarlo. Yo por lo general uso la segunda opción. Luego para la opción de instrucciones de DL, existe para poder yo manipular los objetos en este caso, ¿ok? Es para poder crear, alterar, borrar o renombrar directamente un objeto. Puede ser una base de datos, una tabla, una vista, un procedimiento almacenado, un trigger, entre otros. Es muy sencillo la sintaxis también. Yo puedo crear la tabla, ¿no? ¿Y cómo se va a componer en esta tabla? Para cada una de las columnas tengo que decirle el tipo de dato y si va a estar vacío o no. Por ejemplo, aquí le puedo colocar, ¿no? Mi columna 1 es de tipo entero y no puede estar vacío. Y en este caso le estoy colocando que va a ser una llave primaria o un primary key. Lo que significa es una llave primaria es que va a ser el identificador directamente de cada uno de los registros. En la mayoría de bases de datos deberían tener siempre un identificador para que las consultas se ordenen por esta en automático y también sea muchísimo más rápido para poder consultar. Un identificador quiere decir que va a identificar a cada uno de los registros. Por ejemplo, en una entidad de personas acá en el Perú, el identificador único que nos puede diferenciar vendría a ser el DNI, ¿no? Cada uno, los DNI no se repiten, entonces sería como un identificador para cada uno. Una de las mejores prácticas es colocar el identificador o la llave que sea de tipo entero para que el almacenamiento sea mucho menor y el recorrido también de las consultas sea mucho mejor. Por ejemplo, aquí tengo la columna 2 de tipo varchar con 50 caracteres, este de tipo texto. No puede ir vacío también, pues le coloco el non null. Non null significa que no puede ir vacío. Y la columna 3 también, ¿no? De varchar que puede tener de 10 caracteres y no puede estar vacío. ¿Okay? Es una manera de poder crear una tabla de manera muy simple. Y aquí vamos a tener diferentes tipos de herramientas para poder consultarlo. ¿Ok? Vamos a verlo con el Azure Portal, que acabamos de hacerlo en esta última demo. Vamos a tenerlo con el Management Studio, que vamos a hacerlo en esta última demostración. El SQL Server Data Tools, que es una herramienta donde vamos a tener las herramientas de BI, ¿no? Integration, Analysis, Reporting Services. Te va a facilitar también conectarte directamente a las bases de datos de Azure SQL Database. Azure Data Studio, que es una nueva tipo de consola o de plataforma para poder yo conectarme a diferentes tipos de servicios en nube, en este caso de Azure. También me permite conectarme a MariaDB, Postgres, como la sección de MySQL. SQL CMD es la sección de comandos CMD a nivel de manera de máquina local. Yo me puedo conectar a un servidor y luego hacer las consultas. Vamos a verlo en un momento a nivel de ejemplo. Y por último tenemos el Azure CLI o el Cloud Shell, que es a nivel de tipo PowerShell, yo poder conectarme a una sección de terminal de base de datos y yo luego poder hacer un tipo de consulta. ¿Okay? Vamos a ver casi la gran mayoría de opciones aquí para poder conectarnos. En Azure Cloud Shell, ¿okay? Yo puedo crear también mi base de datos, ¿okay? De una manera muy simple. Ahí, por ejemplo, como pueden ver, las primeras opciones, PSQL, son opciones de Shell o tipo PowerShell, donde yo le voy a dar el nombre del servidor que voy a crear, el usuario directamente para poder conectarme y aquí el nombre de la base de datos. Y luego aquí yo ya puedo colocar mi sentencia en sí que se va a poder ejecutar para poderme crear este objeto. La otra opción que podemos tener es también con Azure Data Studio, que también es muy simple, muy parecido al Management Studio para poderme yo conectar. Esos ejemplos vamos a ver. Y por último también tengo la opción, en este caso, para poder consultar una base de datos. Yo lo puedo hacer sobre en este caso, una de las aplicaciones más comunes de MySQL, que es MySQL Workbench. Como pueden ver esta aplicación. Yo me puedo conectar también al servicio de MySQL en Azure y luego poder hacer todas mis consultas de manera muy similar. No solamente existe MySQL Workbench, sino también ustedes pueden utilizar la herramienta TOAD, por ejemplo, que es una de las más usadas para Oracle. También se puede utilizar para la sección de MySQL. Ok, entonces aquí ya vamos a hacer la sección de laboratorio. Entonces miren aquí, ok, yo ya había hecho esta consulta sobre esta base de datos que habíamos creado. Esta es mi consulta de ejemplo, ok. Aquí yo puedo seleccionar algunas consultas en específico si yo deseo. Por ejemplo, le voy a colocar, esa es la sección del select, ¿no? Le puedo colocar aquí
por ejemplo, el Customer ID. Customer. Ok, le voy a colocar el title. Vamos a copiar esto nomás. Y le voy a colocar el title. Igual esto lo puedo yo ejecutar para que simplemente... a ver, no me da las tablas completas, creo. A ver, voy a colocarle Customer aquí. Creo que no le he colocado el nombre completo, por si acaso. Que me muestre todas. Aquí están. Igual yo aquí le puedo decir simplemente para poder seleccionar, select top los 1000 registros, ¿ok? Para que me muestre directamente todas las columnas si yo tengo un tipo de inconveniente. Le puedo decir aquí, de igual forma, para que simplemente me haga la consulta, me va a mostrar el top 1000. A veces demora un poco en ejecutar. Voy a decirle ejecutar, a veces demora. Miren, aquí tenemos los 1000 primeros registros, como también aquí tenemos las opciones para decirle qué queremos hacer, ¿no? Editar los datos o también le podemos cambiar de nombre al tipo de objeto. Entonces aquí como yo ya me conecté, lo que voy a hacer es, en este caso, voy a copiar este link para no eliminarlo. Para yo irme a mi objeto, en este caso en específico. Yo aquí le voy a decir que me voy a conectar sobre esta cuenta, de igual forma, omitir la opción de los 14 días. Me voy a conectar al objeto, ¿ok? Lo voy a encontrar aquí, lo voy a decir sobre, la tengo DP900 demo, sobre este recurso. Aquí yo tengo mi base, mi servidor, ¿no? De SQL Server, que es este de aquí, DB Demo Class. Entonces, miren, este de aquí, yo lo tengo acá. Lo que voy a hacer es copiar, en este caso, el nombre del servidor. Miren, lo voy a copiar. ¿Ok? Yo voy a abrir el aplicativo Azure Data Studio. Ok, miren, aquí tengo el aplicativo Azure Data Studio. Ok, le voy a dar aquí esta opción que es nueva conexión. Aquí en la parte derecha me va a decir el servidor, lo voy a colocar. Ok, el nombre del servidor. El tipo de autenticación me está pidiendo, le voy a decir que en este caso va a ser a nivel de SQL Login. Ok, porque solamente en este caso me puedo conectar a nivel de SQL. Le voy a dejar el nombre de usuario y le voy a colocar Jorge. Y aquí la contraseña que le habíamos colocado. Ok, listo, le damos conectar. Le damos conectar. Y ahora miren, van a poder apreciar que acá al lado superior izquierdo tenemos el nombre del servidor. Ok, aquí tenemos la base de datos. Ok, que es DB Fundamentals. Y tenemos aquí las tablas. Aquí, por ejemplo, le voy a dar sobre esta tabla, ¿no? Customer, Select Top 1000, le voy a decir que me seleccione los 1000 primeros registros. A veces demora un poco. Miren aquí, esto de aquí. Yo lo había ejecutado, sino que demora un poco a veces la herramienta y me da la cantidad de registros, ¿no? Eso es lo que tengo para todos ellos. ¿Ok? Eso lo podemos hacer con Azure Data Studio, que es la herramienta. Simplemente la descargan Azure Data Studio de manera gratuita y es de manera muy simple para yo poder conectarme a mi base de datos, ¿no? Como lo habíamos hecho. La otra opción que vamos a tener, ¿ok? Es directamente con nuestro Management Studio, ¿ok? Con nuestro Management Studio. Yo aquí tengo un Management Studio, ¿ok? Creo que la gran mayoría, una de las maneras más sencillas de poder conectarse es el Management Studio. Entonces aquí miren, tengo yo el Management Studio. ¿Ok? Aquí en la parte superior me sale para poder conectarme. Le voy a dar Connect y le voy a dar que me voy a conectar al motor de base de datos, ¿no? Al Database Engine. Le digo conectarme. ¿Ok? Lo primero que me va a pedir aquí es el nombre del servidor. Yo el nombre del servidor lo teníamos por aquí. A ver, era este de aquí. Este era el nombre del servidor, ¿no? Lo tengo que copiar. Lo traigo acá. Lo pegamos aquí, ¿no? El login era Jorge, de igual manera.
Y aquí le voy a colocar la contraseña. Ok, para poderme loguear, voy a dar conectar. Ok, miren, nos estamos conectando. Ya aquí se está conectando el servidor. Ok, aquí tengo yo sobre la base de datos, ¿no? Que es DB Fundamentals. Listo, aquí lo tenemos sobre el Management Studio y tenemos aquí la opción de tablas. Entonces miren aquí, me va a mostrar todas las tablas que tenemos aquí. Yo le voy a dar aquí la opción de nueva consulta para poder hacer una consulta sobre esta base de datos. Ok, se está conectando, ya lo tenemos aquí. Le vamos a cambiar del servidor para conectarnos a DB Fundamentals. Está cargando, aquí le vamos a decir entonces, miren, select asterisco from y le vamos a llevar el nombre de la tabla ses.customer. Simplemente lo tenemos, lo ejecutamos y también nos va a salir aquí los registros. ¿Ok? Los registros que queremos. ¿Ok? Tenemos aquí la cantidad de registros. Entonces, esta es la otra opción. Ya nos hemos conectado por Azure Data Studio y también por el Management Studio. La otra opción que vamos a tener, ¿ok? Es directamente colocarle por CMD. ¿Ok? Yo aquí a este CMD lo voy a ver un segundo, lo voy a aumentar el tamaño para que sea un poco más grande. Voy a colocar 36. Este es mi CMD. Ok, este es mi CMD. Yo aquí le voy a decir para poderme conectar. A ver, voy a colocarle estas credenciales de aquí. ¿Cómo se llama la base de datos? DB Fundamentals. DB Fundamentals. Ok. Entonces miren aquí cómo me voy a conectar. De la siguiente manera. Este código de aquí me lo voy a llevar aquí a mi CMD. Este es mi CMD. Ok. Aquí para conectarme. Le voy a decir de esta manera. Para yo decirle a una conexión SQL a nivel de comando o de consola, le voy a decir SQL CMD. Luego viene guión S. Guión S quiere decir que es el nombre del servidor. ¿Ok? Luego del guión S quiere decir el servidor. Aquí le estoy pasando el nombre del servidor, que si ustedes se acuerdan es el nombre que hemos sacado aquí. ¿Ok? Como hemos hecho en cada una de las conexiones. Este es el nombre siempre. ¿Ok? Es el nombre del servidor. Listo. Luego la siguiente es el nombre de la base de datos. Aquí guión D significa database. Entonces le voy a pasar el nombre de la base de datos. Le coloco DB Fundamentals, que es, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, en mi Management Studio se llama DB Fundamentals. ¿Ok? DB Fundamentals. Luego le estoy pasando aquí, ¿ok? Guión U. El guión U significa el usuario. En este caso le estoy pasando que se llama Jorge. Y guión P, guión U significa user, y guión P aquí, que guión P significa password, ¿no? Para poder conectarme. La contraseña, P de password. Y le coloco SQL Server 2019, que esta fue la contraseña que le acabo de colocar. ¿Ok? Para poder acceder. Entonces, miren, le voy a hacer Enter. Va a intentar loguearse porque se está conectando al servicio de Azure. Miren, le voy a colocar en este caso, miren, ya se acaba de conectar. Le voy a decir cómo se llama la tabla. Se llama Select. A ver, voy a hacerlo un poco más pequeño aquí para poder ver cómo se llamaba la tabla. La tabla es lt.customer. Lo voy a decir, miren, select asterisco from, ok, sales lt.customer. Ok, miren, le coloco simplemente select asterisco from sales lt.customer. Ok, lo voy a colocar de esta manera. Le voy a dar aquí simplemente enter. No me aparece nada, pero para que me aparezca, simplemente le tengo que dar la sintaxis Go. Y con la sintaxis Go ya me van a poder mostrar, miren. Le coloco la sintaxis Go y me saca los registros, ¿no? Aquí lo malo de la consola que sí te lo saca un poco desordenado. Entonces aquí no es como la sintaxis gráfica, ¿no? Que es, te lo saca de manera ordenada a nivel de grillas, sino a nivel de SQL CMD, sí te lo va a sacar de esta manera desordenado.
¿Ok? Sí te lo va a sacar de esta manera desordenada. Pero para que lo tengan en consideración, esa es la manera de poder conectarse a SQL CMD. ¿Sí? Es también muy simple, simplemente tienen que pasarle esos parámetros. ¿Ok? Simplemente es el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y por último el password o la contraseña. Entonces, esta es la sección de SQL CMD. Ok, ya lo tenemos, ya nos hemos conectado con Azure Data Studio, por Management Studio, por el portal de Azure y por la consola. Entonces, también lo podemos hacer a nivel de un tipo de aplicativo. Imagínense que aquí lo tenemos ya por Power BI, ¿no? Me piden por Power BI, yo ya tengo ya mi aplicativo en SQL Server, ahí lo estoy almacenando y yo actualmente también me deseo conectar sobre este motor de base de datos. Entonces yo encontrándome con Power BI Desktop, ¿ok? Simplemente me vengo a la cinta de opciones donde dice inicio, le digo aquí en la opción de obtener datos, ¿ok? Le voy a dar aquí en la opción que dice, bueno, aquí tengo los orígenes de datos más comunes, pero si el origen de datos que yo deseo no se encuentra aquí, simplemente le voy a dar en la opción que dice más. Le hago clic en la opción que dice más, ¿ok? Le damos clic en la opción que dice más. Se intenta conectarse. Aquí, por ejemplo, tengo yo cada uno categorizado. Los orígenes de datos a nivel de archivo, a nivel de base de datos, cuáles son, a nivel de plataforma de poder, a nivel de Azure. Mira, por eso tengo aquí Azure SQL Database y todos los servicios de Azure que me puedo conectar. Servicios en línea y la opción de otras. Yo en este caso voy a darle la opción de Azure y le voy a seleccionar Azure SQL Database. Le coloco Azure SQL Database y le voy a dar la opción de conectar. ¿Ok? Lo que voy a hacer es cerrar estas de aquí para que no me consuma más recursos. Y el Data Studio también lo voy a cerrar. ¿Ok? Entonces miren aquí, nuestro Power BI me está pidiendo el nombre del servidor. El nombre del servidor, acuérdense que viene a ser este que tenemos en nuestro portal, ¿no? Que hemos venido utilizando. Simplemente le damos copiar. Esta opción de copiar lo tenemos aquí. Ok, lo estamos pegando. La base de datos era DB Fundamentals. Ok, DB Fundamentals. Esto de aquí simplemente lo colocamos aquí. Ok, DB Fundamentals. Y aquí tengo la opción para poder importar. Ok, entonces tengo dos opciones: importar o delete query. Importar es que Power BI haga una copia de mis datos. Y delete query es que directamente Power BI lo que va a hacer es que en cada consulta va directamente a la base de datos para poderme traer el último registro. Le voy a dar simplemente la opción de importar y luego le vamos a dar la opción de aceptar. Le damos en la opción de aceptar. Lo que me va a pedir en este caso son las credenciales. Entonces aquí, miren, me va a colocar por Windows, no, porque nos estamos conectando a un Azure SQL Database. Le vamos a decir aquí que va a ser por base de datos. Le voy a decir igual mi usuario, ¿no? Jorge. Y aquí la contraseña. Entonces también se la voy a pasar la misma. Entonces le coloco esta de aquí, ¿no? SQL Server 2019. Le coloco conectar. Listo, miren, se está conectando. Me va a salir aquí, miren, todas las vistas en este caso, ¿no? O funciones que puedo tener, son vistas. Y aquí tengo también mis tablas, ¿no? Mis tablas y aquí funciones. Si yo deseo mi tabla que es sales.customer, que es esta de aquí, y le puedo decir también, miren, en la opción de que si estoy cargando esta tabla, también deseo que me cargue las tablas que estén asociadas a ella. Le puedo dar en esta acción que dice seleccionar tablas relacionadas, para poder que me diga, estas tablas son relacionadas a él, ¿no? Las órdenes que registró y aquí su domicilio. Le puedo dar simplemente en la opción de transformar si yo voy a hacer un tipo de cambio o modificación, o le puedo dar en la opción de cargar. Si lo doy en la opción de cargar, me lo va a cargar. Miren, comienza a procesar nuestro Power BI con esa base de datos de Azure SQL. Lo comienza a cargar en este caso. Está cargándolo. Demora un poco porque de todas maneras está haciendo una conexión a la nube. En este caso no me demoraría, luego de que ya publiquemos nuestro reporte de Power BI y que se encuentre en la nube, va a ser mucho más sencillo porque voy a tener dos aplicaciones que se encuentran en la nube, entonces va a ser pero mucho más rápido el tiempo de actualización de los datos. Entonces miren, aquí ya tengo, ¿no? Mis tablas.
yo puedo jugar con mi información en este caso. Ok, aquí tengo las órdenes de cada uno de ellos, el total, ¿no? Por clientes, cómo ha sido. Aquí puedo tener el nombre de la compañía, ¿no? Aquí tengo el nombre de la compañía, company name, lo está cargando para poder mostrar cada uno de ellos. Aquí tengo el nombre de la compañía, como se encuentra relacionado, quizás yo le coloco, por ejemplo, el subtotal, también me lo va a mostrar. Miren aquí para cada uno de ellos, cómo sería. Yo lo puedo tener por otro tipo de, por ejemplo, lo podemos tener muy aparte de esta manera. Tan, 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 tan. Por ejemplo, la persona que vendió, ¿no? El salesperson, la persona que lo vendió, le puedo colocar igual el subtotal, ¿no? Esas son las personas que han vendido. Yo muy aparte de tenerlo de esta manera, lo puedo colocar de otra manera o otra gráfica. Esta de aquí, ¿no? Para poderlo saber el tipo de interacción. Ya lo tenemos de esta forma, ¿no? Y podemos hacer cualquier tipo de gráfica o podemos colocar cualquier tipo de filtro. Por ejemplo, si le coloco aquí salesperson de manera aquí, yo le voy a decir que lo deseo yo como un segmentador de esta forma. Le voy a decir que lo quiero cambiar como un menú desplegable, lo voy a mantener de esta manera. Y aquí le voy a decir, no solamente muéstrame las personas que sean igual a, por ejemplo, Jae, yo Jay. Entonces, miren aquí, voy a tener simplemente su número de él. Lo puedo colocar de esta forma, o aquí también lo voy a agregar, por ejemplo, el subtotal. No, el subtotal lo voy a mantener aquí, pero lo voy a mantener como un indicador, por ejemplo. Ok, le coloco como un indicador de esta manera, que me muestre el número completo, le voy a decir. Entonces aquí, donde dice mostrar unidades, le coloco ninguno, para que me muestre el número completo de cuánto sería el subtotal. Entonces lo voy a mantener de esta forma. Entonces, cuando yo seleccione uno en específico, miren aquí, si vuelvo a repetir, esto es lo que el número total de todos, ¿no? Ese es el número total, pero yo le puedo decir, por ejemplo, cuánto me hizo Linda, y ya me comienza a calcular cada uno de ellos. Entonces, estas son las opciones que yo me he podido conectar en esta manera muy rápido con Power BI sobre la base de datos que hemos creado en Azure. Entonces, es una solución que yo puedo ir almacenando registros sobre Microsoft Azure, en este caso, a nivel de base de datos, y poderla consumir con cualquier tipo de aplicativo. Puede ser con un aplicativo de Power Apps, en este caso, o yo también lo puedo consumir con Power BI, ya para poder dar datos, en específico, dar soluciones de entrega de valor a nivel de reporte o dashboard para el negocio. ¿Algún tipo de consulta, duda, algo adicional que les pueda ayudar? ¿Ninguna? Sí, a ver, pues esperen un segundo. Yo le voy a mostrar. Me faltaba esta opción, creo, para que ustedes puedan practicar. Eh, ya. Si ustedes entran al Microsoft Learn, ¿ok? Cuando ustedes entren al Microsoft Learn y quieran hacer las prácticas, aquí van a encontrar, miren, siempre casi en la parte última, por ejemplo, en esta opción de consulta de datos relacionales que yo le estaba explicando, aquí van a encontrar la opción de ejercicio de uso, ¿ok? Aquí le va a crear directamente la opción de que ustedes puedan crear sus máquinas, ¿ok? Comienza a cargar. Mientras le va cargando, yo aquí voy colocando el contenido. Ok, miren, aquí le va a cargar. Demora a veces un poquito. O sea, que miren, aquí está cargando el Cloud Shell. Acaba de cargar completamente. Ok, aquí ustedes van a poder hacer sus prácticas. Ok, está cargando el terminal. Miren aquí, es como una consola de CMD. Entonces aquí, para que ustedes se puedan conectar a la base de datos que te da directamente los laboratorios, le dan, miren, aquí para que ustedes puedan clonar el GitHub, ¿ok?
Simplemente, miren, lo copia. Aquí lo pega. ¿Ok? Listo. Creo que ya existe. Yo ya lo hice a nivel de demostración, pero simplemente copia. Por eso me sale a mí que yo ya lo tengo ya creado, porque yo ya lo había hecho. Yo ya siempre repaso el curso para podérselo mostrar. Entonces aquí simplemente le dan pegar. A mí ya me va a salir que yo ya lo tengo sobre este repositorio y luego les van a dar que ustedes desean crear el batch, ¿no? Copiar, le colocan pegar y aquí le va a crear directamente ya toda la base de datos para que luego ustedes con su propia cuenta entren al portal, ¿ok? Entren al portal y puedan crear todo lo que deseen con su propia máquina virtual de los laboratorios. Y ya luego pueden consultar y todo lo que ustedes desean sobre la misma base de datos que he creado. ¿Ok? Eso es lo que le va a hacer. Ahí comienza a correr. Listo. Sí, Jorge, una consultita. sí, dime, Si Ana. si la compañía donde trabajo ya quiere evolucionar en Azure, eh, en lugar de crear sus bases de datos en on-premise, ya puedo ir creando en Azure y las aplicaciones on-premise apuntarlas a la nube. En tu experiencia, ¿el tema de latencia es significativo o es casi imperceptible en estos días? Depende mucho la calidad de red que puedas tener, ¿no? Desde o sea, de tu servidor a la nube va a ser muy rápido. Depende mucho también ya de los usuarios cómo se conecten. Hay muchos usuarios que tienen muy mala conexión, entonces ahí te puedes jugar una mala pasada. Pero la mayoría de aplicaciones que hemos hecho con Azure SQL Database, pero muy bien trabajan. Por ejemplo, lo de la RENIEC, ahora último estuvo trabajando sobre una base de datos de Azure SQL Database, pero sí se le da un poco más de recursos, ¿no? Para que funcione muy bien y el tiempo de respuesta sea rápido. Entonces ahí no hay ningún tipo de inconveniente. O sea, además uno puede, lo bueno que te dan en este caso Microsoft es que si tu empresa quiere ir a migrar, en este caso a Azure, puedes tú revisar con un proveedor, un partner. Este partner te va a dar como un monto asociado, por ejemplo, de 300, $500, para que ustedes puedan hacer sus pruebas de rendimiento antes de directamente ya irse a la cancha, ¿no? De ir probando completamente Azure. Entonces pueden ir probando el tiempo de latencia, hacer pruebas de estrés y todo lo demás con sus aplicaciones. En este caso se los considera así, es una consideración que lo hagan así, o sea, si van a migrar una aplicación a Azure, lo hagan de esta forma, como también crear nuevas aplicaciones para que vean la escalabilidad que pueda tener. Si ustedes van a migrar, deberían tener todas las consideraciones que no todo es actualmente se puede migrar, sino yo tengo que hacer ciertos tipos de cambios. Por ejemplo, hay muchas sentencias en a nivel de procedimientos almacenados o los triggers que no funcionan en Azure SQL Database. Entonces yo tengo que encontrar una manera de cómo poderlos cambiar. En este caso, más que todo cuando son aplicaciones un poco antiguas de SQL Server 2005, 2000, 2008, entre otros. Pero a nivel de mi experiencia que hemos implementado Azure SQL Database, funciona muy, pero muy bien. Por eso para eso le va a funcionar mucho la calculadora, para también que sepan cuántos usuarios se van a conectar, te van a decir qué tipo de región es la mejor para poder implementarla, y vas a ver los tiempos de respuesta, ¿no? Y ya va a depender mucho de los DTU que uno le implemente para tener el tiempo de respuesta ahí. Ok, gracias. Perfecto. Aquí le voy a copiar el enlace, ¿ok? Es aquí donde yo subo el video para compartírselo a Juan y Juan ya lo comparte con la comunidad. Pero para los que están aquí ya presentes en la sesión, es aquí donde yo lo subo, ¿ok? Actualmente se encuentra ahí el video de la sesión 1 y también la presentación de la sesión 1. Yo en este momento voy a subir la presentación 2, ¿ok? Y el video también debería estar subido más tardar como en 3 horas aproximadamente, porque del Zoom, mientras lo descarga mi máquina y lo subo al Drive, debería estar en 2 o 3 horas. Entonces ahí lo van a tener. Lo tienen de esta forma, ¿ok? Aquí lo van a tener en el Drive, lo compartí en el chat. Aquí está el video de la sesión 1, ¿ok? Aquí se va a subir también el video de la clase 2. Lo van a tener también la PPT, ¿ok? Aquí voy a subir la PPT, la 1 y la 2 en un momento. Y aquí tienen un material adicional que voy a subir, es como ustedes pueden crear la cuenta de Azure, que me olvidé. Y de una vez lo voy a ir subiendo en todo caso. No sé si tienen algún tipo de duda, consulta, algo adicional que los pueda ayudar.
Sí, entonces quédense con el link, por ahí se lo voy a compartir. Entonces, cualquier consulta o duda, ahí estamos para servir. A veces no respondo, disculpen que esta semana he estado full, sobrecargado de trabajo. Pero de ahí voy a intentar ya responder este fin de semana algunas consultas que me han hecho entre varios alumnos y todo. Así es que espero verlos la próxima semana jueves para ya entrar a la sección de base de datos no relacionales para ver un poco de Cosmos DB. Y la última sección vemos ya lo que es Synapse Analytics a nivel ya de course, ¿no? Cómo procesar gran cantidad de datos. Entonces espero que les haya gustado, que tengan un buen jueves y tengan un buen fin de semana. Nos vemos Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias, nos vemos. Bye, bye. Muchas gracias, Jorge. Buen día. Buenas noches a todos. Bye.